San Juan capítulo 4, verso 43. ¿Ya? Leo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y dice así: 2 días después, esto es muy típico de Juan, ¿ya? 2 días después. ¿Después de qué? Después del relato anterior, ¿ya? Del diálogo con la samaritana, de su contacto con los samaritanos. ¿Ya? Él quiere hacer un nexo, el autor. Dice: salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viene señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la nueva diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer, a las 7, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El cuarto evangelio, ustedes muy bien saben, está escrito para una iglesia que ya ha tenido la oportunidad de tener diversas experiencias. Hace un momento, nuestro hermano que nos compartía, ¿no es cierto?, una reflexión, nos leía el libro de Hechos y hacía, ¿no es cierto?, lectura de la situación de la persecución. ¿Ya? Y esto ya lo habían vivido en varias oportunidades. ¿Ya? Y la persecución era una situación, de alguna manera, podríamos decir, y él hizo también esa relación, asimilable a una especie de pandemia. ¿Ya? Hoy día somos víctimas de esto, que, ¿no es cierto?, hay un virus que no podemos verlo con nuestros ojos y, en definitiva, todos nos hemos transformado en sospechosos. ¿Ya? Y tenemos que andar con nuestras mascarillas y tenemos que mantener distancia, ¿ya? Y etcétera. Entro a un local comercial, lo primero que hacen es tomarme la temperatura. ¿Ya? Soy sospechoso, ¿ya? Y tenemos que cuidarnos. Bueno, en época de persecución también para la iglesia todos eran sospechosos. Todos eventualmente podrían ser unos delatores. También se parece la circunstancia en el sentido de que la vida estaba en peligro. ¿Ya? Y eso hacía que la iglesia tenía que tener mucho cuidado, muchas reservas. ¿Ya? ¿Qué decían? ¿Con quién se juntaban? Etcétera, etcétera. Es asimilable de alguna forma. Pero también habían otras situaciones que la iglesia vivía, amenazas, algunas herejías, etc. Y otro hecho también relevante es que ya el Señor no estaba físicamente con la iglesia. Había ascendido a los cielos. Y ya habían pasado, ¿no es cierto?, un par de décadas. Y la iglesia estaba expectante por la venida del Señor, pero al Señor físicamente no le veían. Y Juan entonces está haciendo memoria de un hecho que tiene base histórica que ha acontecido en Cana de Galilea. ¿Ya? El Evangelio de Juan rescata algunos diálogos públicos de Jesús. Ustedes recordarán un diálogo público con un hombre principal, ¿no es cierto?, muy experto en la ley, llamado Nicodemo, que vino a Jesús de noche, estando allí en Jerusalén, y vino con un ánimo de búsqueda, pero casi interrogando al maestro para ver qué podía sacar de este maestro. Más adelante tenemos un diálogo de Jesús con una mujer samaritana,
que también tiene preguntas y inquietudes, pero la mujer representa probablemente a típico ser humano que está asentado en las cosas materiales, porque Jesús le está hablando de un agua de vida, pero la mujer está pensando en el agua del pozo, ¿ya? Tiene necesidad, pero lamentablemente su vida está asentada mucho en la materialidad. Y Jesús casi a la fuerza la está empujando a esa nueva dimensión o esa otra dimensión que es de la espiritualidad. Pero aquí ahora tenemos una tercera entrevista pública, ¿no es cierto?, que es con un basílicos, un funcionario del rey, que también viene a Jesús en busca de una respuesta, pero su búsqueda es una búsqueda desesperada. Ya no es una búsqueda intelectual como Nicodemo, ya tampoco es una búsqueda desde la materialidad, tal vez como la samaritana, sino que es una búsqueda desde la profunda desesperación. Y el autor, Juan, nos dice que Jesús, literalmente dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Origen en el siglo III dijo que este versículo de Juan, el profeta no tiene honra en su propia tierra, es un versículo que está un tanto desencajado, como que estuviera fuera de lugar. Porque los otros evangelios que citan esta expresión de Jesús siempre la sitúan y describen a la gente de Galilea como gente que había rechazado a Jesús. Pero aquí dice que los galileos le recibieron, ¿ya? Entonces está como desencajado este texto. Y se ha buscado una solución, ¿ya? Siempre estas cosas, uno a veces pasa por encima, ¿no es cierto? Pero los que tienen tiempo para estar pensando, estas cosas a veces le quiebran la cabeza. Y se ha buscado una solución, o 2 posibles soluciones para esto. ¿Será que San Juan nos quiere decir que realmente la casa o la patria de Jesús, ¿ya?, era Jerusalén? Porque precisamente en Jerusalén es donde Jesús recibió el mayor rechazo. En Jerusalén es donde termina sus días, ¿no es cierto?, el ministerio terrenal clavado en una cruz. Y probablemente cuando ha dicho, ¿no es cierto?, que un profeta no tiene honra, ¿no es cierto?, en su casa o en su patria, está haciendo memoria de Jerusalén, ¿ya? O, segunda opción de lectura, será una crítica a los galileos que creen, pero no en Jesús, sino que creen en los signos, creen en las cosas maravillosas que Él hace, ¿ya? Están más atentos, ¿no es cierto?, a las señales que a Jesús mismo, ¿ya? Tal vez hoy día no vamos a solucionar este problema de por qué está este comentario acá, pero el hecho concreto es que Jesús estaba haciendo señales, ¿ya?, fuera de Jerusalén también. En la lógica judía, el templo estaba en Jerusalén, ¿ya? No hay que olvidar que en una época temprana los evangelios dicen que a Jesús le buscan y él responde que en la casa de su padre debe estar. Y esta es una referencia al templo, ¿ya? Cuando algunos escucharon esto, tal vez pensaron en José, y José residente de Nazaret, y Jesús estaba hablando de otra cosa, ¿ya? De tal manera que de alguna forma podemos decir que Jesús está actuando en Jerusalén, también donde está el templo, pero también está actuando fuera de Jerusalén, ¿ya? Una de las cosas bonitas que ha pasado entre nosotros los creyentes, ¿ya?, podemos decir de una línea protestante, los evangélicos, es que siempre hemos procurado aclarar que es importante congregarnos en un templo, ¿ya?, pero que el verdadero templo, ¿no?, somos nosotros mismos, ¿ya?, de manera individual y de manera colectiva. Por lo tanto, para nosotros no ha sido tan traumático ahora reunirnos. Y hay hermanos que están en reunión, hoy día mismo hay hermanos que están en reunión que van conduciendo en su auto y están participando del culto, ¿ya? Claramente el relato que leemos es respuesta al diálogo de Jesús con la samaritana. ¿Dónde es correcto adorar? Y le dice Jesús, bueno, llega el momento que ni en Jerusalén ni en Jericim. O diríamos nosotros, estamos en circunstancias en que ya no estamos en nuestros templos, pero el Señor se está moviendo por todos lados, ¿ya? Eso también nos está diciendo el evangelista, que el Señor ha hecho señales en Jerusalén, pero también está haciendo señales en Galilea
y está haciendo nuevamente señales en Cana de Galilea, donde ya había hecho una señal que es transformar el agua en vino. Así que creo que para nosotros no es novedad que por la gracia del Señor y por la asistencia del Espíritu Santo hemos visto este hecho. ¿Cuál hecho? Que el obrar de Dios no se circunscribe a 4 paredes, a un lugar en particular, sino que el obrar de Dios está en cualquier lugar donde hay alguien que está en disposición de reconocer el hecho de la espiritualidad de Dios, y desde esa perspectiva le adoramos y le servimos y nos humillamos ante Él. Y en la medida que estamos unidos, ¿no es cierto?, en comunión, el Señor está allí, independiente de donde estemos. Este oficial, ¿ya? Este oficial, no sabemos quién es. Dice el oficial del rey, tal vez debiera ser un oficial de Herodes Arquelao, probablemente. Pero hoy día los estudiosos lo vinculan, ¿no es cierto?, con el relato del centurión. Esta sería la versión, ¿no es cierto?, de Juan, de lo que en los otros evangelios aparece descrito como un centurión romano. Si esta interpretación fuera correcta, hermano, entonces Juan viene a confirmar lo que dijo Lucas en el libro de los Hechos, ¿ya? Que el evangelio sería pregonado, anunciado en Jerusalén, o sea, Nicodemo, en Samaria, o sea, la samaritana, y hasta lo último de la tierra, o sea, este oficial del rey, que probablemente podría ser un extranjero, ¿ya? Entonces, hay algo siempre en una segunda lectura. Tenía un hijo enfermo, como dice el texto, y, digamos, repentinamente el hijo empeoró y estaba en riesgo la vida. Él había probablemente estado en Jerusalén y él había escuchado también de las señales y prodigios que Jesús hacía. Así que fue en busca de respuesta para su situación y fue a entrevistarse con Jesús, ¿ya? Que había ascendido a Cana, y en esa entrevista que fue recibido por Jesús mismo, yo creo que antes de llegar al lugar, claramente el hombre ya tiene fe, pero podríamos traducir más correctamente, el hombre ya ha creído. Por alguna razón, el cuarto evangelio nunca usa la expresión pistis, fe, el sustantivo, sino siempre usa pisteu, ya, fe, creer en forma verbal. Por lo tanto, en la teología juanina, creer siempre es un proceso, ¿ya? Y de tal manera que él, antes de ir a Jesús, ya de alguna manera había creído. Por algo fue, ¿ya? Porque creía que Jesús podía tener respuesta para él. Y en ese camino, y discúlpeme la libertad que me tomo, yo creo que él tenía la esperanza, ¿no es cierto?, que Jesús le recibiera, y tal vez imaginaba, ¿no es cierto?, a su hijo ya sano por la intervención de Jesús, y tal vez también estaba imaginando cómo podía hacer aquello Jesús, qué elemento usaría, porque tenía antecedentes que en Cana de Galilea había transformado el agua en vino, pero había habido todo un tema, podemos decir, toda una escena que se armaba, ¿no es cierto? Tinajas, 6 tinajas, que pidió que las llenaran de agua, se transformó, luego lo llevaron al maestresala, etcétera, etcétera. Había toda una escena representativa. Entonces, con seguridad, creyendo que Jesús algo podía hacer por su hijo, estaba imaginando cómo podía hacer esto, ¿ya? ¿Qué iba a tomar Jesús? ¿Qué iba a venir primero? Iba a venir a su casa, ¿ya? ¿Usaría agua? ¿Usaría aceite de oliva? ¿Le tocaría? ¿Usaría alguna especie de vara? Ya él sabía que Jesús usaba elementos, ¿no es cierto? Y en la entrevista, lo primero que encuentra en Jesús, al igual que la que vino a hablar con Jesús cuando le dijo se acabó el vino, encuentra un aparente rechazo. Si no hay señales y prodigios, no van a creer. Solo buscan señales y prodigios. Es como cuando le dice, ¿no es cierto?, a la madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y el hombre reacciona. A diferencia de Nicodemo, que reaccionó burlonamente. A diferencia de la samaritana, que de alguna manera con un cierto enojo de que un judío la esté confrontando, este hombre reacciona desde una profunda desesperación y una necesidad. Y le dice, por favor, descienda a mi casa
que si no lo hace, mi hijo va a morir. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Jesús? Una respuesta simple, sencilla. Le dice, ve, tu hijo vive. No hay lo que se esperaría, ¿no es cierto? La externalidad de algo más elocuente. Ni siquiera Jesús se dispone a ir, simplemente le dice, ve, tu hijo vive. A nosotros nos gustan nuestros cultos, y nos gustan nuestros cultos porque hay gente que canta, que levanta las manos. Otros, como ustedes muy bien saben, saltan y danzan en el culto, ¿ya? Nos gusta ver, ¿no es cierto?, el predicador salta de arriba, encima de las bancas, y entre más movimiento y más cosas increíbles pasan, más lindo estuvo el culto, ¿ya? Aquí no ha pasado nada, hermano. Jesús solo le dijo, vete a tu casa, tu hijo vive. Y dejó al oficial entre la espada y la pared. Porque creo que él esperaba más de Jesús. Pero ahora tenía que volver a creer. No habían artilugios, no habían aguas, no habían aceites. Solo había una palabra, tu hijo vive. Y tuvo que volver a casa, creyendo a la palabra. No pudo atraer a Jesús a su casa. La situación que vivimos hace que no podamos visitarnos. Los enfermos tienen que pasar solos su enfermedad. Tal vez quisieran que el pastor viniera, que fueran, ¿no es cierto?, los ayudantes del pastor tan ungidos, ¿ya? O los hermanos, que el Señor los usa tan maravillosamente, que vinieran a orar y a imponer las manos. No es posible. Los enfermos viven la enfermedad solo en un hospital, acompañados solo del personal de salud. Los que tienen que lamentar la partida de alguien, tienen que ir solos. Volvió solo a casa. Jesús no venía con él, pero traía la palabra de Jesús. Ve, tu hijo vive. Hoy día, hermanos, no podemos estar juntos, no podemos abrazarnos, no podemos compartir. Y tal vez en nuestras casas algunos dirán, no veo las maravillas que yo veo en mi iglesia. ¿Y qué nos queda? Nos queda lo importante, que es la palabra del Señor, que nos ha dicho que no nos dejará, que nos ha dicho que estará con nosotros hasta el fin, aunque haya virus, aunque estemos un tanto aislados, aunque haya incertidumbre, hemos de confiar en la palabra del Señor, como ha confiado este oficial del rey. Aproximándose a casa también, ¿no es cierto?, se acercaron los que servían en la casa. Y le han dado la buena noticia, y le han dicho, tu hijo vive. Y él ha preguntado, ¿a qué hora ha sucedido esto? Ayer como a las 7 le ha dejado la fiebre. Y allí su fe se confirmó, su creer se confirmó. Era la hora en que el maestro había dicho, vuelve a tu casa, tu hijo está, vive. Creyó él, dice, y creyó toda la casa con él. De alguna manera, podemos decir que este hombre había experimentado un milagro de vida y en la teología juanina, este hombre había visto la gloria de Dios. No había habido artilugio, no había habido un show, no había habido ni siquiera la visita del Señor a la casa. Pero a esa casa había llegado la vida. Y en Juan dice que en el capítulo 11, que la gloria de Dios se manifiesta especialmente cuando el Padre y el Hijo nos dan la vida, a propósito del relato de Lázaro. Así que cuando este hijo, ¿no es cierto?, salió de esta fiebre que amenazaba su vida,
¿no es cierto?, recupera la vida, y allí Juan nos está diciendo, y vieron la gloria de Dios. Quisiéramos ver, ¿no es cierto?, a nuestros lindos hermanos, cómo el Señor los usa en el culto, pero cuando me miro al espejo y cuando puedo tocarme, o usted cuando puede abrazar, ¿no es cierto?, a su esposa y a sus hijos, lo que está viendo allí es vida. De alguna manera lo que está viendo es la gloria de Dios, la presencia de Dios, porque por su gracia nosotros cada día despertamos. De tal manera que quiero animarles, hermanos, porque gracias al Señor, el Espíritu Santo nos ha guiado para entender que el actuar de Dios no está circunscrito a un centro en particular de adoración. Nos hemos dado culto, nos hemos dado tiempo para reunirnos, yo creo que básicamente casi por una comodidad física. Pero hemos podido de alguna manera integrar muy bien hoy la tecnología para seguir en comunión, y la iglesia sigue estando viva y sigue actuando, ¿ya?, en distintos lugares, así como el Señor ha salido de Jerusalén por distintos lugares también para llevar vida. Y en segundo lugar, ante la ausencia física del Señor y ante la ausencia física de los hermanos, ya hemos también integrado muy bien el hecho de que tenemos que confiar en su palabra. ¿Ya? ¿Qué tenemos? En mi casa está esto. Y en los tiempos difíciles y en los tiempos de soledad, cuando la fe claudica, puedo abrir esto y mi fe se renueva. Y mi esperanza se renueva, ¿ya? Porque puedo confiar que lo que el Señor ha dicho se cumple, ¿ya? Tenemos su palabra. Y gracias al Señor, porque también se suman, ¿no es cierto?, estos medios tecnológicos para buscar la proximidad. Que el Señor también, ¿no es cierto?, acompañe a todos los que están sufriendo en este tiempo. Y que el Señor bendiga a todos los que están haciendo el esfuerzo, ¿ya?, por superar esta triste situación. Que ha develado realidades que a veces, ¿no es cierto?, quienes están en el poder no lo ven, ¿ya? No ven que desde hace tanto tiempo, ¿no es cierto?, personas viven en situaciones indignas, ¿ya?, viven hacinados, ¿ya? Hoy día queda develado. Trabajo, ¿no es cierto?, con precariedad, etcétera. Las necesidades grandes que hay en el ámbito de la salud. Estas situaciones de crisis nos hacen tomar conciencia. De tal manera que las oraciones por todos los que de alguna manera sufren y por todos los que están dando la lucha por salir de esta situación. Que el Señor nos ayude y que pronto podamos superar esto y podamos salir, yo creo que vamos a salir fortalecidos como iglesia, porque hemos descubierto y nos hemos adentrado en un área que probablemente no nos habíamos adentrado, ¿ya? Muchas iglesias dan testimonio que están haciendo estudios bíblicos y que hoy tienen más asistentes al estudio bíblico por vía Zoom que cuando tenían el estudio presencial. Y tenemos la posibilidad de compartir con hermanos de otras latitudes también, sin movernos de nuestro espacio habitual, etcétera. Así que creo que de alguna manera también en esta circunstancia la iglesia ha hecho carne, que es una oportunidad y que es una circunstancia que no nos derriba, ¿ya?, que no es una circunstancia que de alguna manera nos afecta, pero que no es para apagar la fe, todo lo contrario, es para vivificar la fe. Que esta experiencia de este oficial romano, ya, de haber vivido el privilegio de gozar del milagro de la vida solo por el hecho de confiar en las palabras del Maestro. Así que yo les animo a seguir confiando. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes, ¿ya? Especialmente a los que están pasando tiempos difíciles. Yo le puedo decir, y creo que así lo han escuchado de sus hermanos, ¿ya?, que el Señor es quien nos sostiene en todo tiempo.